Buenos días, siendo las 11:03 del 15 de diciembre de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general en funciones, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre el asunto listado para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis un proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, someto a su consideración el asunto listado para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general en funciones informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que el asunto listado fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía, para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de... Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señor magistrado por Ministerio de Ley, doy cuenta a este pleno jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al expediente TEG-PES-19/2022, promovido por la entonces candidata a la presidencia municipal de León, postulada por el PAN, en contra del administrador de un portal de internet y sus respectivas redes sociales en Twitter y Facebook, y de quien resultara responsable por una publicación que, a su consideración, constituía violencia política contra las mujeres por razón de género en su perjuicio. La ponencia instructora analizó la publicación en materia de queja y las expresiones utilizadas, de donde se advierte que demeritan a la quejosa de manera implícita, sutil, disfrazada y a través de micromachismos, pues la sitúan bajo dominación y sumisión de la figura masculina del gobernador del estado, al señalar que ella sería la candidata por la única razón de que era obediente, que tenía la confianza del Ejecutivo Estatal y por eso en ella cumpliría su capricho de otorgarle la candidatura, además de obtener de ella obediencia total. Con tales expresiones se genera un efecto diferenciado en perjuicio de la denunciante y el resto de las mujeres, sus habilidades y dignidad humana, pues se demerita su capacidad personal e individual para participar en política y en su momento competir, obtener y ejercer un cargo público. Más aún, se le tildó por el denunciado de ser un peligro para su partido sin sustentar tal postura más que en el hecho de ser mujer, pues la compara con quien fuera su contrincante hombre y a quien sí le atribuye el perfil idóneo e incluso uno mayor como el de aspirante a la gobernatura. Por estas razones, la ponencia estima que la publicación en análisis no se encuentra amparada en el derecho de libre opinión y expresión de ideas, lo que lleva a proponer la actualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género y con ello a declarar que, aunque en la ley electoral local no se contempla una sanción específica para el denunciado, sí dictar las medidas de reparación integral del daño a su cargo, consistente en conminación a no repetir la conducta, publicación de un extracto de la sentencia, la emisión de una disculpa pública, el tomar al menos un curso sobre el tema y su inscripción en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los plazos y términos que se detallan en la sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado por Ministerio de Ley. Gracias, magistrada y magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta y en este punto me voy a permitir manifestar que haré un voto particular
lo anterior con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral. En este proyecto, esto en armonía al proyecto que antiguamente había presentado en el mes de mayo respecto de este mismo expediente. Y bueno, diciendo de la conclusión a la que se llega en esta resolución, en mi opinión, se debe decretar la inexistencia de la conducta denunciada en contra de la persona creadora del contenido de las redes sociales Ojo 3, porque en mi opinión no constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto porque de las expresiones que han sido materia de análisis que se realizó a la crítica o a la opinión de la persona que maneja este medio de comunicación, pues en mi opinión es simplemente esto, una crítica, una opinión sobre un aspecto político que en ese momento se desarrollaba en la ciudad de León, Guanajuato. Y voy a permitirme leer las expresiones que se están analizando en este proyecto. Refirió la opinión de este periodista: Alejandra Gutiérrez es un peligro para el PAN. No es ampliamente conocida, no tiene una trayectoria sobresaliente, es disciplinada y obediente, pero le alcanzará. Esta mujer se enfrentará a Sheffield, un candidato que no dejó para nada una mala gestión, sino todo lo contrario, y cuyas obras de gestión están vigentes. Es recordado, es un buen operador de medios y que claramente ha sabido posicionarse como el único opositor serio y fuerte al gobierno del Estado, y en conocimiento aventaja por mucho a la ya candidata panista. En cuanto a los perfiles, el de ella es claramente el de una candidata a diputada, mientras que el de él es del de un aspirante a la gubernatura. En un estado históricamente panista, deja el camino al día de la elección como mínimo en un piso muy parejo. Debe enfrentar la devaluación de la marca PAN, la mala aprobación de la gestión municipal y del gobernador, y una creciente aprobación de las acciones del gobierno federal y del presidente en Guanajuato, que hoy en León son mayores que en 2018. En el PAN dicen la batalla es por México, pero en Morena hacen lo mismo, y a diferencia del PAN, es Morena, no es un eslogan, y en León se dará una de estas batallas por México. Quizá ella no sea consciente, pero su derrota no solo sería la derrota del panismo en Guanajuato, pues, insisto, vuelvo a leer esta frase, dice: quizá ella no sea consciente, pero su derrota no solo sería la derrota del panismo en Guanajuato, la puerta de la pérdida de la gubernatura para el PAN. En el PAN lo saben, por eso se barajeó una y otra vez bajarla, pero a caprichos nadie le gana a Sinue. Es su confianza y sabe que en ella tiene obediencia total. El gobierno del estado está listo para operar, y lo mismo el municipal. No están dispuestos a perder, pero a sus intenciones les estorban los muertos, los desaparecidos, la cada vez más constante violencia, su propia indolencia, su complicidad con las fuerzas de seguridad claramente coludidas. Comparte. Insisto, esta es la nota que se denunció en este expediente. En mi opinión, hace referencia a una crítica a la situación imperante en el municipio. Por esto, todas estas alusiones que se realizan de la persona quejosa no pueden considerarse, en mi opinión, violencia de ningún tipo, pues se trata de expresiones que, si bien pueden resultar chocantes y poco agradables a manera de crítica o de reproche relativas a su candidatura, así como a la de su partido, se encuentran dentro del marco protector de la libertad de expresión. En ese sentido, destaco que la propuesta, en mi opinión, extrae 4 frases de este análisis, de esta opinión que fue externada, para realizar, para tratar de encuadrar la conducta imputada, sin advertir que si se aplicara la inversión a las expresiones elegidas en el proyecto que se han estudiado, insisto, de 4 frases, también esas expresiones pueden ser dirigidas a los hombres, esto es, existen quienes son obedientes, disciplinados, dignos de confianza partidaria, y que en la connotación más extrema de la crítica analizada también pueden resultar ser un peligro. Es verdad que la crítica u opinión realizada resulta desagradable, sin embargo, no contiene, en mi opinión, un patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmite y reproduzca por sí sola dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres,
o que naturalicen la subordinación de la mujer en la sociedad. De la misma manera, pues la Corte ha establecido que todo tipo de discurso goza de esta protección constitucional, aun el que, insisto, sea chocante o perturbador, expresiones todas que merecen una protección especial, por ejemplo, el que es emitido en contra de personas públicas. También tenemos que recordar que, bueno, las personas que aspiren a ser electas de manera popular para desempeñar el cargo público, pues cierto es que tienen un papel visible en la sociedad muchísimo mayor y que están expuestos a un control más riguroso de sus actividades, de sus currículas, de sus experiencias, por lo que cuentan con un mayor margen de tolerancia en cuanto a los juicios valorativos. Por esas razones es que emitiré el voto en contra, insisto, en armonía a mi proyecto ya presentado en el mes de mayo. Sería cuanto por mi parte. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien, si no hay más comentarios, secretario, le pediría por... adelante, magistrada López Loza. Gracias, magistrada presidenta. Pues mi intervención es únicamente para puntualizar que comparto la visión establecida en el proyecto que nos fue circulado en sus términos, porque lo he señalado anteriormente, atendiendo al nuevo paradigma de protección de derechos humanos y en particular al respecto a los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Los órganos jurisdiccionales tenemos la responsabilidad de actuar con mayor diligencia y bajo una perspectiva de género, visualizando aquello que aparentemente puede ser neutral, pero en realidad es discriminatorio, partiendo de que en ocasiones la violencia puede encontrarse normalizada o velada y por ende puede no cuestionarse. En tal sentido, la violencia política contra la mujer y particularmente el elemento de género tiene que estar visualizado a la luz de los derechos humanos y a la protección máxima de las mujeres. Respecto a la postulación en donde se perpetúa la violencia de género, me parece que en lo anterior con las anteriores expresiones se perpetúa una visión que ubica a la entonces candidata denunciante como una subordinada a una figura masculina respecto de la cual su postulación constituyó un mero capricho y que además no tiene aptitud para desempeñar el cargo de presidenta municipal por solamente tener un perfil de candidata a diputada, sin importar mayores elementos objetivos para sustentar esas afirmaciones, por lo que el género como categoría sospechosa es el único motivo diferenciador, lo cual produce discriminación y afecta desproporcionadamente a las mujeres. Por ende, las frases se orientan a menoscabar su capacidad y la de las mujeres para ocupar una candidatura y eventualmente ejercer el cargo de presidenta municipal, que se distingue por ser unipersonal y ser el de mayor importancia en el ámbito municipal. De esta manera, las expresiones analizadas no solamente constituyen una fuerte crítica a las aptitudes de la denunciante, sino que traen implícita en su contexto una actitud dominante que denota un trato diferenciado, estereotipado, al deslegitimar la labor de las mujeres a través de argumentos que les niegan habilidades para la política, en especial para ostentar una candidatura al grado de que la publicación materia de la queja se le considera como un peligro para su propio partido. Es por eso que acompañaré el proyecto en sus términos. Es cuanto. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien, si no hay más intervenciones, le voy a pedir al secretario general en funciones que recabe el sentido del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con el voto en contra que anuncié en los términos planteados. Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mi proyecto.
Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de la magistrada María Dolores López Loza y el magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto en contra de usted, anunciando la emisión de un voto particular. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-19/2022 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada consistente en violencia política en razón de género en agravio de la denunciante en términos de la presente resolución. Segundo, se emiten las medidas de reparación que el denunciado deberá cumplir y en términos de lo razonado en los apartados correspondientes de la presente resolución. Tercero, se ordena a la Secretaría General que cuando la presente resolución quede firme, realice la cédula que contendrá un extracto de la sentencia que habrá de publicarse según lo ordenado en esta resolución y adicionalmente remita copia certificada de esta al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que realice los trámites conducentes a efecto de que haga la inscripción del ciudadano denunciado en los registros nacional y estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Cuarto, se ordena a la Secretaría General remita copia certificada de la resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-JDC-484/2022. Quinto, se da vista al Congreso del Estado para los efectos señalados en esta resolución. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto listado para esta sesión pública y siendo las 11:19 del 15 de diciembre de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días, gracias. Hasta Gracias. luego, buen día.